Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos. Que el Señor les bendiga ricamente en esta mañana. Es hermoso poder compartir la palabra con ustedes. Y cada vez que me pasa, cuando escribo, normalmente lo hago así también, busco un título primero para orientar. Siempre que debo predicar, paso tiempo pensando sobre las cosas que debería hablar, y cuando no viene nada específico, algo que vos sentís que el Espíritu está trayendo, y cuando uno quiere estar seguro, uno siempre, un predicador quiere estar seguro de no errarle el mensaje. Más trabajando en la sociedad bíblica, tenemos ese defecto. Entonces, hablar de la Biblia y de Jesús siempre nos va a dar seguridad. Así que la invitación para hoy es simple. Hablemos de Jesús. Ese sería el título de este mensaje. Hablemos de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Después de leer este versículo, ¿cómo no invitar a los hermanos y cómo no invitar a la gente que entienda a Jesús? Si te detenés a pensar solo este pasaje, solo las implicaciones de un solo versículo, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios, es realmente asombroso. Jesús, hombre, un bebé, nacido de padres pobres, bajo una nube de sospechas de infidelidad, en un establo, y ese bebé, que luego creció, sigue siendo figura hoy en día. La figura más influyente del mundo, aún 2000 años después. Jesús influyó en más personas que ninguno, y nadie ha llegado a impactar la historia de la humanidad como lo hizo Jesús. Incluso aquellos que no profesan la fe, no desconocen que tuvo una presencia especial. Viven en una era dividida entre un antes y un después de él. Pero en esta mañana, y muy brevemente, quiero invitarte a que pensemos por qué. ¿Por qué Jesús es tan importante? ¿Y por qué nosotros, su iglesia? ¿Por qué nosotros, su cuerpo, su iglesia, necesitamos hablar de él y llamar a otros a seguirlo? Estas preguntas pueden parecer simples en una primera mirada, pero son tan profundas que no podríamos esperar responderlas solo en esta conversación. Hablar de Jesús y tratar de explicar a Jesús en una charla es imposible. De hecho, explicar a Jesús requiere toda una vida. Incluso el apóstol Juan, al final de su evangelio, escribe que si todas las cosas que hizo Jesús estuvieran escritas, ni siquiera en el mundo entero habría lugar para tantos libros. Así que voy a tomar estas preguntas solamente como retóricas, como disparadoras. El lugar correcto para ir a indagar es la Biblia, asistidos por el Espíritu Santo. Está todo en las Escrituras. Y allí podemos encontrar respuestas a estas preguntas mientras vamos buceando algunas historias que la misma Biblia nos cuenta acerca de Jesús. Y déjame darte 3 razones por la cual Jesús es tan importante, tan relevante hoy. Primero, vino a mostrarnos a Dios. Como decía el versículo que leí al principio, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es Dios y vino a revelarnos a Dios. Y eso está plasmado en la declaración de Simeón, ese anciano que cuando ve al bebé Jesús dice, esta es la luz
que va a revelar a Dios a las naciones. Estoy parafraseando. Y algunos años más tarde, el apóstol Pablo escribiría: el Hijo es la imagen del Dios invisible, porque a Dios le agradó que toda su plenitud habitara en él. Después lo podés ver en Colosenses 1, versículo 15 y versículo 19. Trata de visualizarlo así, con esta alegoría. ¿Alguna vez colgaste comida para pájaros en tu jardín? Le decía antes de entrar a Julie, sé que lo hace, que es una práctica. Bueno, y ella podrá corroborarlo. Quien haya hecho esa práctica, quien haya colgado comida para pájaros en el jardín, seguramente observa la cantidad de pájaros que vienen a comer, la multiespecie de pájaros que vienen a comer. Parece que estuvieran festejando, haciéndose lugar unos a otros. Vos podés observarlos desde el interior de la casa, a una distancia considerable. Pero ni bien te movés, incluso dentro de la casa, estando lejos, ellos se dan cuenta y ¡bum!, se van volando, asustados. No hay forma de acercarse a ellos. En cuanto te movés, se van volando, aunque vos sigas adentro de la casa. No hay posibilidad de acercarse. ¿Por qué? Ellos se asustan. Ellos no saben que vos no querés hacerles daño. Y a pesar de que todo lo que querés hacer es cuidarlos, alimentarlos, admirarlos, contemplarlos, ellos no pueden entenderlo porque sos demasiado grande. Tu figura los asusta demasiado. Francamente, la única forma para acercarse a uno de ellos sería convertirse en un pájaro, volar hacia ellos y hablarle en el lenguaje de pájaros. Es una imagen simple, pero muy profunda, y nos ayuda de alguna manera a entender por qué Jesús es tan importante. Pensad, si al único Dios que pudiéramos ver es el Dios del cual nos imaginamos leyendo historias del Antiguo Testamento, simplemente nunca hubiésemos llegado a tener la imagen completa de Dios. Porque puede parecernos demasiado grande o demasiado lejano o demasiado justiciero. Y sí, es demasiado todas esas cosas. Es asombroso, es creador, es poderoso, es santo, es rey de reyes y mucho más. Tiene el futuro de las naciones en sus manos y gran parte del Antiguo Testamento trata sobre Dios, conquistando a los enemigos del pueblo, actuando con poder, haciendo cosas asombrosas como dividir el mar, inundar la tierra, lograr victorias milagrosas sobre ejércitos enormes. Sí, es cierto, pero hay mucho más que eso. También nosotros podemos ver el amor de Dios por su pueblo, su dolor cuando se extravían. Claro, hoy en día, para nosotros, es más fácil verlo así, porque tenemos la ventaja de ver la historia completa y es mucho más fácil identificar todas esas cosas. ¿Por qué? Porque en el camino nos hemos encontrado con Jesús. Y así como te dije la ilustración de los pájaros y el comedero, Dios tomó medidas para ser como nosotros, para hablar nuestro idioma, para tomar nuestra forma, para vivir nuestras experiencias. La palabra se hizo carne, nos dice Juan. La encarnación es Dios viniendo a nosotros de una manera que lo podamos entender completamente. Philip Yancey, en su libro El Jesús que nunca conocí, dice, y voy a citar: en Jesús, Dios nos dio un rostro y puedo leer directamente en ese rostro qué es lo que siente Dios por las personas. Parafraseando a Yancey esta mañana podría decir, puedo leer en Jesús a Dios haciendo todo lo posible para abrazar a los forasteros, para amar a los no amados, para tocar a los intocables, haciendo todo lo posible y más
para demostrar que los nadies sí le importan a Dios. Jesús demostró en persona que Dios ama a las personas. Cuando yo leo un libro o un artículo, siempre trato de tener una frase que resuma, por si alguien me pregunta, ¿y de qué trata? Y cuando alguien me pregunta, ¿de qué trata la Biblia? Yo digo, bueno, la Biblia es la historia de Dios, un Dios que desea recuperar a su familia. Y para eso Dios es crucial en la historia. Y esa es la segunda razón por la que Jesús es tan importante, porque vino a llevarnos de regreso a Dios, vino a llevarnos de regreso al Padre. Miren, en el día de hoy y desde Génesis 3, la humanidad siempre tuvo luchas, con guerras, con desempleo, con enfermedades, con pobreza, con desastres naturales, pero también, desde Génesis 3, también, la humanidad tiene un problema mayor, y es la separación de Dios. Y esa fue nuestra elección. No podemos echarle la culpa a Dios. Dios creó un mundo perfecto y nos otorgó la dignidad de elegir si disfrutamos o no disfrutamos de esa perfección. Desafortunadamente, caímos en las mentiras del diablo y como consecuencia, el mundo se echó a perder y tuvimos que ser expulsados de la presencia de Dios. Nos alejamos de Dios. Y así, cada generación, cada individuo continuó en la misma línea. Nuestras decisiones equivocadas, para usar un término bíblico, nuestro pecado, pone una barrera entre Dios y nosotros, y entre nosotros y Dios. Y no solo eso, nuestros pecados son una ofensa a su santidad, a su perfección, y exigen su justicia. Dios no puede simplemente hacer que no pasa nada. No puede encogerse de hombros y dejar que el mundo se pudra y él no hacer nada. Y la pregunta del millón sería, ¿y realmente vos querrías un Dios así? ¿Querrías adorar a un Dios que simplemente ignorara el mal y que le dé lo mismo si sos bueno o si sos malo? ¿Un Dios al que le diera lo mismo cualquier cosa? La verdad, no creo que quieras una cosa así, pero quédate tranquilo. Al menos hay dos cosas en el carácter de Dios que no permitirían nunca que eso sucediera: su amor y su justicia. Su justicia requiere que Dios trate con el pecado, pero su amor provee una fórmula para que Él mismo recupere a su familia. ¿Y sabes qué? La combinación de justicia y amor, la imagen perfecta, la solución para ambos dilemas es Jesús. Cuando Mateo y Lucas relatan el nacimiento de Jesús, ambos nos hacen mirar, nos hacen ver que nació un Salvador, que se le va a llamar Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Dios mismo, tomando nuestro lugar, nuestro sustituto, pagando el precio de nuestro pecado, asumiendo las consecuencias que debieran ser nuestras sobre sí mismas. La encarnación conduce a la cruz y en la cruz se confluyen la justicia y la misericordia de Dios. Dios perdona nuestro pecado al tomar nuestro pecado. ¡Qué paradoja! Solamente Dios pudo hacer una cosa así. Vencer a la muerte muriendo. Venció a la muerte muriendo. Dios tomó el peor castigo de la historia, la muerte de cruz, y lo convirtió en la mayor victoria de la historia.
con la resurrección. Y ese, el acto más horrible imaginable, se convierte en nuestra fuente de sanidad, de curación, se convierte en la esperanza para el mundo. Por eso digo, lo segundo del por qué Jesús es relevante es porque vino a llevarnos de regreso a Dios. Déjenme leerles en lo que me resta del tiempo y hacer una pequeña conclusión del libro de Max Lucado, Dios se acercó. Escuchen con atención. Su majestad sonríe ante su imagen. Es bueno. Unidad. Creador y creado caminando a la orilla del río. La risa, pureza, alegría inocente, vida sin fin. Luego, el árbol. La lucha, la serpiente, la mentira, la tentación, el corazón desgarrado, atraído, el alma atraída por el placer, la independencia y la importancia propia, una agonía interior. ¿Y de quién será la elección? Muerte de la inocencia, entrada de la muerte, la caída, manchas de lágrimas entremezcladas con manchas de fruta, altares, sacrificios, rebeldía, gente tratando de regresar, arrepentimiento, un nuevo romance, las tablas, jueces, pilares, matanzas, guerras, reyes, leyes, Dios mirando. Y el hombre nunca volviéndose, nunca amando, nunca anhelando nuevamente el huerto. Trono vacío, espíritu descendiendo, ángeles callados. Y de pronto, una mujer, un útero, un embrión. El mismo artista divino vuelve a formar un cuerpo, esta vez el suyo. Divinidad carnal. Piel en capas sobre espíritu. Omnipotencia en cada cabello, en cada uña de los pies, en los nudillos, los molares, las rodillas, y una vez más camina con el hombre. Sin embargo, el jardín ahora está lleno de espinas, espinas que cortan, espinas que envenenan, espinas que quedan alojadas, dejando heridas amargas, enfermedad, traición, temor, culpa, desarmonía, competencia, ceguera, y una vez más, un árbol. Una vez más, la lucha, la serpiente, la tentación, el corazón desgarrado, atraído, y una vez más la pregunta, ¿de quién será la elección? Y ahora manchas de lágrimas se mezclan con las manchas de sangre. Relación restaurada. Puente erigido. Una vez más, sonríe Dios y dice, es muy bueno. Me pareció buenísimo este relato de Max Lucado. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:21, porque puesto que la muerte vino por un hombre, la resurrección de los muertos también viene por un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y déjame darte, para concluir, no quiero pasarme, la última razón por la que Jesús es tan importante 2000 años después. Jesús es importante porque vino a mostrarnos cómo vivir como Dios quiso que viviéramos desde el principio. Se nos habla muy poco de los primeros años de Jesús. Todo quizás esté comprimido en unos versículos del capítulo 2 del Evangelio de Lucas, y al final leemos cómo creció en obediencia a sus padres y fue amado por Dios y todos los que le conocieron. Él mismo, Jesús, cuando estaba llegando el fin de su vida en la tierra, le dijo a sus discípulos, yo les he dado un ejemplo de lo que deben hacer. Deben hacer lo que yo he hecho por ustedes. Jesús regularmente llamaba a la gente a tomar su cruz y seguirlo. ¿Para qué?
para recorrer el camino que Él recorrió, de servicio y de sacrificio. Yo no sé si observaste que algunos cristianos o teólogos reaccionan de una manera firme, rápida, sin duda, cuando otros atacan sus creencias acerca de Jesús. Pero rara vez reaccionan con la misma firmeza y con la misma rapidez cuando otros cristianos no se comportan como Jesús. Algo no está bien, hermanos. No podemos separar lo que creemos acerca de Jesús de comportarnos como Jesús. Me da la impresión de que muchas veces no nos importa tanto cómo se comporten, siempre que digan que creen en las cosas correctas, que son las cosas que yo creo. En la conversión no hay espacio para separar el creer del hacer. La fe y la práctica van de la mano. Jesús lo declara, dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y termino con esto, enfatizando algunas cosas que Jesús nos enseñó a hacer. Y están en la palabra. Un desafío importante para quienes busquemos seguir el ejemplo de Jesús. Jesús comió con recaudadores de impuestos, con traidores, con gente que les tendía trampas. Se acercó a los marginados. Jesús trató a las prostitutas y a los adúlteros con compasión, pero también los desafió a dejar atrás su pecado y les prometió el amor que estaban buscando. Jesús dio la bienvenida a los samaritanos, a sus enemigos. Jesús tocó a los leprosos, intocables en esa sociedad. La regla decía que no tocaras a una persona inmunda porque ibas a quedar inmundo. Pero Jesús mostró una regla diferente, un camino diferente. Él no se volvió inmundo. Ellos se volvieron limpios cuando Jesús los tocó. Y termino con esto. Y ahora sí. ¿Por qué pensás, hermano, hermana, que ese tipo de personas que atrajo Jesús y que los evangelios nos cuentan, se encuentran hoy en día muy a menudo incómodas con la iglesia o incluso sienten que no son bienvenidas en la iglesia? ¿Qué se necesitaría para que seamos una iglesia como la de Jesús, que da la bienvenida a aquellos a quienes la sociedad desprecia? En sus propias palabras, Él nos dio un ejemplo de cómo debemos seguir. ¿Cómo estás con ese ejemplo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús vino a revelarnos a Dios, a llevarnos de regreso a Dios, y vino a mostrarnos cómo debemos vivir. Vino a recordarnos que es posible. Que el Señor les bendiga. Esta es la comunidad cristiana virtual. Vamos a ser familia, una comunidad, todos juntos. Bienvenidos.